revisando y haciendo algunos ejercicios para que ustedes puedan tener pues la oportunidad de entender un poquito más el electrocardiograma. Bien, avísenme si ya se ve la presentación. Ya, doctor. Ya, doctor. Muy bien. Bueno, antes de revisar la exploración del tórax, y quise hacerlo así, porque además en la exploración del tórax prácticamente pues, revisamos la literatura y sobre todo los sonidos, esos se los voy a enviar grabados para que los escuchen, o los vamos a escuchar allá. Pero todo lo demás realmente no tiene mucha ciencia. Entonces, antes de eso yo quise que revisáramos un poquito algunas generalidades de los auxiliares de diagnóstico, porque el médico tiene que tomar decisiones y cuando toma decisiones, esas tienen repercusión sobre la salud en este caso, del paciente. Y si las decisiones no fueron muy atinadas, pues entonces podemos generar una serie de errores que además se convierten en una cascada, ¿no? Y desgraciadamente, este tipo de condiciones, pues, generan a veces consecuencias que son irreversibles. Entonces, vamos a revisar un poquito acerca de lo que son algunos auxiliares de diagnóstico. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto estos tubos, pero bueno, cuando nosotros estamos en un laboratorio, normalmente tenemos 3 tipos de tubos. El morado, usualmente se usa para la citometría hemática. El azul, usualmente se utiliza para los tiempos de coagulación. Y el último es un tubo seco. Y si yo digo que es un tubo seco, quiere decir entonces que los otros tubos pues no son secos, sino que son húmedos. Y efectivamente, este es un tubo para lo que llamamos citometría hemática. Entonces, o por ahí lo conocen como VH. Este sería para el que sigue, perdón, sería para tiempos de coagulación y para la química sanguínea. Entonces, esto es importante, chicos, que lo tengan bien claro, porque cuando ustedes sean internos, lo primero que les van a dar es su dotación de tubos. Y bueno, no vayan a pues revolverlos, ¿no? Entonces, el primero tiene un tipo de anticoagulante que se llama ETA, y es específico para evitar que el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y la plaqueta sufran alguna degeneración por el estado de coagulación. Entonces, tiene más o menos 1.5 miligramos por cada mililitro de sangre y viene aforado, es decir, si se fijan, tiene aquí una rayita. Esa rayita está diseñada para que ustedes no se pasen, es decir, el volumen de sangre debería ser de acá hasta acá. Si ustedes lo llenan más, entonces ya el anticoagulante no va a servir y entonces esta muestra se va a coagular y se las van a regresar. Lo mismo pasa con el tubo azul, pero en lugar de tener... ¿Mande? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Cómo cuánto dura? O sea, de que, digamos, nos dan los tubitos, ¿cuánto tiempo dura como de que el anticoagulante? Sí, no hay problema. Si lo refrigeran, a veces esto hace el laboratorio, por ejemplo, lo refrigeran y puede durar varios días sin problema. Refrigerado. Gracias. Y así sin refrigerar, de casualidad, ¿sabes? Ahí sí no tengo idea. Sin refrigerar no sé, pero deben no tardar mucho. Si bien el anticoagulante pues evita la pérdida de las células, la verdad es que el metabolismo de la sangre sigue corriendo. Y sobre todo en el rojo, sí debe ser rápido. ¿Por qué? Porque aquí no tienes nada y la sangre está consumiendo el azúcar. A mí me tocó, por ejemplo, revisar cuando yo era interno, pues a alguien se le olvidaban las muestras de la mañana, ¿no? Tomábamos muestras al octavo piso en gineco y se olvidaban, ¿no? Y entonces, después de 5 o 6 horas te acordabas, los llevabas al laboratorio y todas las azúcares, las glucemias salían en 40, en 30.
no porque las mujeres tuvieran hipoglucemia, sino porque se seguía consumiendo el azúcar, ¿no? Y algunos productos pues siguen su metabolismo. Entonces, la realidad es que entre más pronto se procesen es mejor, insisto, sobre todo hablando del tubo seco. No así de estos dos, porque bueno, tienen un anticoagulante, pero de todos modos puede seguirse el metabolismo. ¿Se puede guardar? Sí, se guarda la muestra y entonces sí tarda un rato más. Y con Este el segundo tiene... volante, Ajá. o sea, con el puro anticoagulante, ¿dura más o igual tiene como un tiempo? O sea, dura más. Precisamente evitan la coagulación y No, por no, eso no, es que... Ajá. o sea, el puro tubito con el puro anticoagulante, o sea, hay de que digamos como que ya lo preparan y digamos me dura un día o esos no hay Ah, como... ya, no, es que estos ya vienen preparados por parte del laboratorio y tienen una fecha de caducidad. Mira, por ejemplo, acá en se ve la fecha de caducidad, no sé si alcanzan a ver. Ah, Dice ok. diciembre 2009. De hecho, este tipo de tubitos, esta tapita que ustedes ven, esta, está con un vacío. Si yo no lo abro, está diseñado el tubito, por ejemplo, de BH, el morado, está diseñado para que cuando yo lo pico, normalmente en esta parte de arriba, aquí, tiene una gomita. Y esa gomita está diseñada para que yo meta una aguja y entonces esa aguja va a perforarlo, el vacío se rompe y entonces se jala la sangre y la sangre está, el vacío está dispuesto para que se llene hasta el aforo, nada más. Entonces, mientras tú no lo abras o no lo desenrosques, vaya, te puede durar años dependiendo de la fecha de elaboración, pero bueno, tienen su fecha de Ok. caducidad. Muchas Cualquiera de gracias, los tres doctor. tubos. Ahora, el azul, en lugar de ETA, tiene otro anticoagulante que se llama citrato. Entonces, a diferencia de los demás, solamente lo que va a hacer es interferir la cascada de la coagulación. Entonces, bueno, es importante que yo lo tome en cuenta porque en determinados casos, este tipo de anticoagulantes, cuando se utilizan de una manera incorrecta, pues no tienen el efecto. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, más bien alguna vez han visto este sistema. Se llama Vacutainer. Y el sistema de Vacutainer ay, perdón. Es es una especie de jeringa hueca que no tiene absolutamente nada. Si yo lo pusiera por acá, hiciera un dibujo, más o menos es así. Y tiene eh, una, una entrada acá para una aguja. Entonces, este sistema que es hueco, tiene unas agujas que son especiales que tienen pues doble, valga la redundancia, doble aguja. Una aguja que está hacia arriba y obviamente hacia el paciente. Entonces, cuando yo pongo un tubo de los anteriores, lo pongo acá y lo perforo, y entonces al perforarlo, la sangre se empieza a llenar. Y como ya viene con un vacío predeterminado, la cantidad de líquido que necesito es la única que va a llenar. Entonces, este sistema Vacutainer hoy en día es muy sencillo de usar. Es más fácil, digo, tiene su chiste, pero lo único que tiene que hacer el clínico es fijar muy bien en este caso, la vena. Una vez que ya la localizó, la fija muy bien, se fijan, está haciendo presión con su dedo, y entonces una vez que ya está fija, va metiendo y sacando los tubos y nada más. Entonces, bueno, del otro lado, del lado izquierdo, vemos un diagrama de lo que sería una muestra de sangre
y esta muestra de sangre en su mayoría, en su porcentaje mayor, corresponde a plasma, que tiene una serie de elementos, proteínas, nutrientes, etcétera, ¿no? Otra porción que es un poco menos abundante y concretamente corresponde a los glóbulos rojos, y una pequeñita que, bueno, son las plaquetas y los leucocitos. Aunque esto no es así, porque la realidad es que justo en esta parte tenemos más plaquetas, aquí hay un poco menos y aquí hay un poco menos de plaquetas. O sea, no es exactamente así, pero para fines prácticos y didácticos es más o menos cómo se divide la sangre desde un punto de vista de porcentajes, ¿no? Bien, ya les decía que la citometría hemática, el tubito tiene 1.5 miligramos de ETA por cada mililitro de sangre y me sirve a mí para hacer una apreciación de tipo semi-cuantitativo de elementos formes, ¿no? Concretamente de eritrocitos, de leucocitos y plaquetas, y bueno, esto con diferentes variables que me permitan a mí tener pues una idea más clara de lo que sucede hablando desde el punto de vista de la morfología de la sangre. Entonces, esta diapositiva está muy bonita porque prácticamente me ejemplifica lo que sucede con la citometría hemática. Entonces, la empiezo a leer donde está mi muestra de sangre, y en esta muestra de sangre, vamos a poner, ok. En esta muestra de sangre, yo hago una primera separación. Esto se hace por medio de centrifugado. El plasma no me sirve, pero en algunos aparatos que ya están calibrados, bueno, estos tienen la capacidad de separar todos los elementos de sangre total, y los separa precisamente en 3 grupos celulares principales o clonas. Uno, que es el menos abundante, son las plaquetas. 2, un conjunto de 5 clonas que tiene una característica muy similar, que son células blancas, y estas células blancas tienen 5 familias. De esta, bueno, realmente son 3. De esta, las primeras 3 corresponden a la serie que se llama granulocítica o los polimorfonucleares, en las que tenemos, bueno, un núcleo de diferentes formas, que no es específico, pero que tienen una capacidad fagocítica importante. Entonces, esta primera clona es la clona o la serie granulocítica, la segunda son los linfocitos y la tercera son los monocitos. Entonces, estas 5 familias celulares pues me van a dar lo que llamamos como leucocitos. Y finalmente, las células rojas o los eritrocitos, que bueno, son prácticamente mis células más importantes desde el punto de vista en número. Sin embargo, todas tienen una importancia clínica pues que no es menor. Bien, desde el punto de vista de definición de citometría hemática, literalmente citometría de citos, es decir, célula, y metros de medición significa medición de células o medición de las células de la sangre. Y bueno, cuando yo las mido, actualmente ya no se utilizan prácticamente las mediciones manuales, sino se meten aparatos que se llaman citómetros de flujo. Y estos citómetros de flujo lo que hacen es mantener o hacer un conteo de forma automatizada, y este aparato tiene la capacidad de detectar la morfología de las células, y entonces las pasa en un determinado tiempo y bueno, las cuenta, ¿no? Y de esa forma, pues yo puedo tener una serie de información que es importante referente a lo que sería pues la forma de mis células, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da la serie roja? Bueno, me da esta información, es decir, el recuento de glóbulos rojos, y esto se da en millones.
me da el hematocrito y la hemoglobina. Cabe mencionar que el hematocrito es, que por definición es la concentración de glóbulos rojos en una muestra de sangre, pero este hematocrito está muy relacionado con la hemoglobina, es decir, estos dos, sus valores están íntimamente relacionados. Cuando esto no sucede, bueno, esto es muestra de patología, sobre todo en los procesos anémicos severos, esto se puede modificar. Entonces, para fines prácticos, la hemoglobina yo la voy a multiplicar por 3 y eso me va a dar el hematocrito. Es decir, si yo tuviera 15 gramos de hemoglobina, entonces yo debería tener un hematocrito calculado de 45. Entonces, cuando ustedes revisen sus citometrías hemáticas, ya lo vamos a ver la siguiente semana. De hecho, les voy a dejar de tarea para el siguiente martes que busquen unos laboratorios de alguien de su familia, búsquenlos, y los vamos a interpretar. Vamos a ver qué es lo que tienen de acuerdo a lo que revisemos el día de hoy. Entonces, la hemoglobina, les comentaba, si yo la multiplico por 3, entonces me va a dar a mí el hematocrito. ¿Qué otras cosas reviso? Hablando de la serie roja, bueno, reviso el tamaño del eritrocito, que lo mido en femtolitros, y la concentración de hemoglobina o el color, le vamos a decir de otra forma, del eritrocito, que se mide en picogramos. Es decir, una vez que un paciente, o que yo estoy revisando la sangre de un paciente, no solamente me quedo con la cantidad de hemoglobina que tiene o el número de eritrocitos que tiene, tengo que verificar de qué tamaño son sus glóbulos rojos y su color de estos glóbulos rojos. Entonces, el tamaño del eritrocito normalmente se expresa en femtolitros y hay diferentes variaciones. Hay algunos laboratorios que mencionan que de 85 para arriba, etcétera, pero haciendo un promedio más o menos de 80 a 100 es un valor normal, hablando de tamaño. Y de concentración media de hemoglobina debería ser mayor a 29. Esto es importante. ¿Y por qué no les pongo de 29 a tanto? Porque la hemoglobina tiene un umbral y cuando rebasa ese umbral, pero mayor a 28. Todo lo menor a 28 ya es, se genera o se conoce como hipocromía. Entonces, el tamaño del eritrocito se va a definir, ahorita lo vamos a ver más adelante, como macro cuando está grande o micro cuando es pequeño. Y la concentración de hemoglobina se va a describir como hipocromía, y bueno, hipercromía no, precisamente porque tiene un umbral, ¿no? Entonces, concretamente, las concentraciones de hemoglobina serían siempre hacia la hipocromía. Bien, también puedo describir el ancho de distribución eritrocitaria y concretamente se refiere a la capacidad de regeneración que tiene mi médula ósea. Y bueno, esto va a variar, pero lo normal es de 12 a 14. Y un paciente que tiene anemia y que tiene valores más altos, pues es un paciente que puede tener capacidad de regeneración. Insisto, algunos laboratorios manejan valores superiores, valores inferiores, no solo para la citometría hemática, sino para otras condiciones más, pero bueno, en condiciones más o menos homogéneas y sobre todo hablando a nuestro nivel del mar, es más o menos los valores que tenemos. Bien, estas últimas dos familias celulares, concretamente los reticulocitos, no son otra cosa que glóbulos rojos pero inmaduros. Es decir, cuando un paciente está gastando o está teniendo necesidad de glóbulos rojos, algunos no tienen tiempo para madurar y entonces la médula ósea los suelta antes y bueno, podemos encontrar retis o reticulocitos. Estos normalmente no se piden en la citometría hemática, entonces cuando nosotros tenemos sospecha, el paciente que está teniendo hemólisis, por ejemplo, o alguna otra condición de este tipo, bueno, la medición de los retis es una muy buena opción. Y bueno, otras mediciones como los blastos,
que son células prácticamente inmaduras, con muy poca maduración. Estos se van a encontrar en algunas cuestiones como las leucemias. Y bueno, la realidad es que tampoco se piden de ordinario, pero bueno, cuando se llegan a reportar, esto pues es de mal pronóstico para el paciente. Bien, esos son algunos valores de referencia en la CDMX, o sea, la altura de la Ciudad de México, 2.200 más o menos metros sobre el nivel del mar, y pues es muy similar a la que nosotros tenemos acá. Entonces, los niveles normales de hemoglobina en mujeres deberían variar por ahí de 14 o en los hombres de 16. Y bueno, para fines prácticos, menor de 12 ya consideramos nosotros que el paciente tiene anemia, ¿no? Y bueno, los demás pues son valores que normalmente encontramos en la esteometría hemática, pero ya los mencionamos, y que se encuentran aquí a la altura del nivel del mar en México. Bien, ¿qué alteración nosotros encontramos en la serie roja? Ya les decía, podemos tener disminución de la hemoglobina y entonces eso se llama anemia. Sin embargo, no es suficiente decir con que el paciente tiene anemia si no tengo que darle nombre y apellido. El primer nombre, bueno, es ya la anemia, y entonces el primer apellido sería describir el tamaño. Entonces, tamaño del eritrocito. En este caso, si es un tamaño normal, sería normocítico. Si es pequeño, microcítico. Y todo lo que sea mayor se dice megaloblástico. Entonces, en este contexto, la realidad es que cuando el paciente tiene un glóbulo rojo más grande de lo normal, yo ya no describo lo que sería la cantidad de hemoglobina, y no lo hago porque esta tiene un umbral. Entonces, para fines prácticos, lo que me interesa saber en el contexto clínico es que el paciente tenga o no anemia megaloblástica. Es decir, que tiene más de 100 femtolitros de diámetro el glóbulo rojo. Entonces, mi tamaño se va a medir, quedamos en FL o femtolitros. Y la concentración de hemoglobina en este caso, si es normal, yo diría que es normocrómica. Y entonces yo podría decir es normocrómica o es hipocrómica, y hasta ahí. No hipercrómica porque, insisto, tiene un umbral. Entonces, esta se va a medir en picogramos. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene 11 gramos de hemoglobina y tiene por ejemplo, 76 femtolitros FL, y tiene, por ejemplo, 24 de concentración media de hemoglobina, entonces yo diría que este paciente tiene anemia de tipo microcítica y de tipo hipocrómica. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿esto tiene importancia? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente las anemias que son de tipo normocítica, normocrómica, son anemias de tipo crónicas. Y normalmente las anemias que son de tipo microcítica hipocrómica son anemias de tipo agudo. Entonces, un paciente que está sangrando, que tuvo un accidente y que tuvo un sangrado importante, no es raro que yo vaya a encontrar, pues, que tiene microcitosis hipocromía, ¿no? Es decir, el paciente ha sangrado o sigue sangrando y, bueno, está perdiendo sangre y los glóbulos rojos están saliendo pequeños y están saliendo pálidos. En el caso extremo, concretamente, cuando el paciente tiene ya no poca hemoglobina, sino tiene mucha hemoglobina, bueno, este paciente se dice que tiene poliglobulia, y concretamente la poliglobulia se describe como tal. Ya no vemos la morfología celular, sino concretamente el paciente tiene poliglobulia,
Y bueno, hay varios autores, pero a partir de 19 gramos de hemoglobina, nosotros ya podemos hablar de un paciente con poliglobulia. Una condición frecuente es el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea tipo enfisema pulmonar o tipo bronquitis crónica, que bueno, al tener hipoxia crónica, el cuerpo genera más hemoglobina y por lo tanto la concentración es mayor. Entre más hemoglobina se tenga, pues el paciente va a tener una sangre más viscosa, más glóbulos rojos, el hematocrito va a aumentar y entonces esto en el mediano y largo plazo puede generar pues, problemas serios al paciente. Entonces, mi paciente con problemas ya sea hacia la disminución de hemoglobina, tiene anemia, y hacia la exageración, es decir, mayor cantidad de hemoglobina, pues, este tendrá poliglobulia y dependerá del estado clínico del paciente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos? No, doctor. No, doctor. Gracias. Ok, chicos, desde el punto de vista morfológico, yo también puedo encontrar una cantidad de variaciones en la forma de las células rojas, y esto normalmente yo lo encuentro en algo que se llama frotis de sangre periférica. Y bueno, un frotis, a diferencia de una citometría hemática, es una tinción que se hace y que, bueno, no se hace tiempo la citometría hemática se hacía de forma manual, pero ahora ya no. Entonces, prácticamente es un estudio que se debe pedir aparte y esto me permite a mí generar algunas variantes en la forma de algunas células. Si bien algunos laboratorios pueden reportarlas, la verdad es que ya casi no lo hacen. Una de las variantes más frecuentes que se encuentran es la hipocromía, es decir, células pálidas con centro claro y con un diámetro celular disminuido. Algunas otras como la anisocitosis o la poiquilocitosis. Entonces, pero la verdad es que casi nadie los reporta, y más hay que solicitar un frotis de sangre periférica para tenerlo. Bien, esto es la citometría hemática. Ahora, antes de pasar a los otros estudios, en este mismo tubo se pueden hacer dos análisis más aparte de las células, que es algunos marcadores, uno que se llama proteína C reactiva y el volumen de sedimentación globular. Estos son marcadores inespecíficos de inflamación y en algunas patologías como artritis reumatoide, por ejemplo, se van a elevar. Sin embargo, si alguno de ustedes en este momento se pisa el pie, con, no sé, con una tabla o con algo, con una llanta, se le va a inflamar y eso va a hacer que su proteína C reactiva aumente y que el volumen de sedimentación globular aumente. Entonces, no son específicos, pero bueno, apoyan el diagnóstico y estos se van a acompañar en la citometría hemática. Bueno, hablemos rápidamente de fórmula blanca, de leucocitos, de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ya les había dicho yo, que tienen tres familias principales: granulocitos, linfocitos y monocitos. Y los granulocitos, a su vez, tres clonas: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El nombre de los granulocitos entonces va a estar dependiente más bien a la afinidad que tienen para ciertos colorantes. Y bueno, no solo están los colorantes, sino sus condiciones propias varían, pero para fines prácticos, desde el punto de vista histológico, se van a diferenciar por la afinidad que tienen para ciertos colorantes. De ahí su nombre: neutrófilos, que no se pinten; eosinófilos, que se pinten con un tipo de colorante, o con otro más, los basófilos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, los neutrófilos juegan un papel muy, muy importante, porque estos se van a encontrar elevados en patologías que son muy frecuentes, sobre todo en las que hay inflamaciones o infecciones de tipo bacteriano. Entonces, esto es muy importante porque en los servicios de urgencias
la neutrofilia es una condición que se va a estar vigilando de manera muy frecuente. Ahora, es importante, chicos, que tomen en cuenta que el valor normal es de, vamos a cerrarlo, de 4 a 11,000 o de 4 a 10,000, dependiendo algunos valores de referencia. La realidad es que después de 10,000 ya empezamos a considerar leucocitosis. Entonces, los leucocitos, si su valor es de 4 a 10,000, los neutrófilos deben corresponder del 40 al 80% de ese valor. Entonces, algunos laboratorios, sobre todo en instituciones como el IMSS, la SEDENA, la Secretaría de Salud, no se los describen solo así como porcentaje, pero no en números absolutos. Y hay que tener cuidado, porque no es lo mismo hablar del 80% de 11,000 a hablar del 80% de 15,000. Entonces, si mi paciente tiene 15,000, voy a inventar, 15,000 leucocitos, entonces, para hablar de neutrofilia, es decir, de neutrófilos altos, a lo mejor no debo llegar al 80%, sino tal vez con un 60% yo ya tengo neutrofilia, ¿no? Porque el 60 de 15,000 son 7,500, son como 9,000. Y ya 9,000 leucocitos ya es, 9,000 neutrófilos ya es neutrofilia. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta el porcentaje o el número absoluto, lo llamamos. Entonces, el absoluto de sus células blancas para que realmente sepamos si hay una condición de elevación, ¿no? Concretamente, los neutrófilos, pues se van a elevar, y cuando estos se elevan se llama neutrofilia, o cuando estos disminuyen se llama neutropenia. Ahora, así como sucede en los glóbulos rojos, que hay reticulocitos, en los granulocitos y concretamente los neutrófilos también hay células inmaduras, unas que se llaman bandas y otras que se llaman segmentados. Entonces, para fines prácticos, si yo solicito al laboratorio, que lo debería hacer, sobre todo cuando quiero saber si hay un proceso infeccioso, yo debo solicitar la diferencial de mis neutrófilos y entonces ellos me van a reportar si tengo bandas o si segmentados también. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número alto de glóbulos blancos inmaduros, eso quiere decir que igual la médula ósea está enviando pues soldados, aunque son jovencitos, así como Hitler mandaba niños a la guerra, bueno, pues igual, su médula ósea aprendió de las prácticas nazis. Y entonces cuando ustedes tienen una infección importante, se sueltan antes a las células de la defensa, y bueno, estas se van a encontrar de manera importante como bandas y segmentados. Entonces, una citometría hemática en este contexto se leería así: un paciente que tiene leucocitosis a expensas de neutrofilia con bandemia o con segmentados elevados, ¿no? Bien, el caso contrario es la inmunosupresión, y bueno, aquí prácticamente solo se describe como neutropenia, y bueno, hay algunas condiciones muy específicas en las que el paciente va a depletarse esta clona, y bueno, va a aparecer principalmente en los casos de inmunosupresión. Bien, después de los neutrófilos, tal vez las células más importantes, y no porque las otras no lo sean, sino más bien hablando de porcentaje, serían los linfocitos. Y los linfocitos se van a encontrar principalmente en las enfermedades virales agudas. Entonces, de hecho, las enfermedades virales agudas son mucho más frecuentes que las enfermedades bacterianas. Entonces, sí, estos también son de importancia relevante, y por ejemplo en la hepatitis viral los linfocitos se van a elevar, en la influenza. En COVID no, en COVID realmente hay muy pocos cambios, pero hay algunas enfermedades virales que sí han demostrado que hay linfocitosis, perdón, es decir, se elevan los glóbulos blancos, aunque en estadios tempranos puede haber un poco de leucopenia. Obviamente, la leucemia aguda, pues es una condición en la que los linfocitos se van a elevar. Y bueno, después de ahí, revisamos los eosinófilos. Estos
se van a encontrar un porcentaje muy pequeño, sin embargo se van a elevar cuando el paciente tiene alergias. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado que a alguien le hicieron un estudio que se llama eosinófilos en moco nasal, y no es otra cosa que estos mismos células de la defensa que se encuentran relacionadas con cuestiones de alergia, ¿no? Entonces, el paciente con alergias o con parásitos suele tener eosinofilia. Entonces, para que esto lo tomen en cuenta, en el paciente que vean incrementados los eosinófilos, entonces, bueno, si es un paciente que podría tener este tipo de problemas. Bien, ahora, basófilos, prácticamente podemos tener 0, y la verdad es que no hay ningún problema. Entonces, lo normal sería tener nada o unos cuantos, y bueno, su importancia clínica no es muy relevante. Y bueno, finalmente los monocitos y los basófilos la mayoría de veces se van a elevar en condiciones de síndromes mielodisplásicos que, bueno, tengan algunas situaciones o condiciones que correlacionen esta situación. Bien, entonces, finalmente veremos la serie trombótica, concretamente las plaquetas. Y bueno, las plaquetas, lo normal es de 150,000. Y estas van a tener variaciones hacia abajo o hacia arriba. Es decir, el paciente que tiene de 150 a 450,000 es normal, y más de 450,000 ya está elevado. Entonces, la mayoría de veces la plaquetosis se considera como reactiva, porque en algunas situaciones o condiciones, por ejemplo, de estrés o incluso de infecciones, estas se pueden elevar. Entonces, de manera reactiva, es decir, de forma rápida, suben, pero rápidamente se van a depletar. Sin embargo, debo tomar en cuenta que algunas otras condiciones, como un síndrome mieloproliferativo, pudieran hacer que se eleven las plaquetas. Entonces, si se elevan las plaquetas, bueno, yo tengo que estarlas vigilando, y si esto no disminuye, pues entonces sí tendría yo que pues intervenir o hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y bueno, lo contrario y más frecuente es la trombocitopenia o la plaquetopenia, que se va a dar abajo de 150,000, aunque la realidad es que clínicamente al paciente que tiene hasta 100,000 no le hacemos absolutamente nada. Incluso pueden bajar tanto mis plaquetas que pueden llegar hasta 25,000 y el paciente puede no tener síntomas. Sin embargo, este tipo de pacientes y en esta ventana de pacientes, pues sí, ya hay que estar interviniendo o a veces algunos medicamentos como danazol, ¿no? Entonces, caso típico es la trombocitopenia de Henoch-Schönlein, que es, bueno, una enfermedad que se caracteriza precisamente porque el paciente tiene depletada la serie de plaquetas, ¿no? Y esta puede ser porque hay deficiente producción, porque se están destruyendo o porque el cuerpo mismo las está destruyendo. Y bueno, hasta aquí la citometría hemática. ¿Dudas o preguntas, chicos? Pues mucha información. Bueno, también. No, todo bien, doctor. Ok, revisemos rápidamente. Todo bien. Ok, revisemos rápidamente lo que nosotros buscamos o vemos en una química sanguínea. Y bueno, en una química sanguínea nosotros vamos a revisar varios marcadores que a mí me van a permitir saber cómo están las funciones del cuerpo. Por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos y otros más que vamos a ir viendo rápidamente. Entonces, no vamos a hablar mucho de diabetes, pero hablando de metabolismo de carbohidratos, concretamente mi glucemia debe ser menor de 100 en situaciones normales. Y esta se va a modificar sin ser diabetes de 100 a 125 o en un estudio que se llama una glucemia postcarga, en el que yo doy 75 gramos de glucosa anhidra. Entonces, después de 2 horas, se toma una glucemia y si esta sale menor de 140 es normal, de 140 a 200 hay resistencia a la insulina, y si es de más de 200, esto, bueno, ya se considera como diabetes, ¿no? Entonces, para fines prácticos,
en la química sanguínea, la glucemia me va a decir, si es de 126 o más, mi paciente tiene diabetes. Y en las dos variantes, es decir, de 100 a 125 prediabetes y lo normal sería menor de 100. Aunque en la paciente embarazada, esto no es igual. La paciente embarazada debe ser menor de 95. Cuando esta tiene más de 95, bueno, entonces esta paciente ya tiene diabetes gestacional desde los 95. Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces a la paciente embarazada no se le hace caso y sus glicemias pueden estar mayor de 95. Esta glucemia en la que el paciente toma una carga de glucosa se llama glucemia poscarga a las 2 horas y en la embarazada se hace uno similar, pero se llama test de Sullivan, que a diferencia de la glucemia poscarga, son 50 gramos de glucemia los que se toman de glucosa y no de 75 gramos. Bien, hay un estudio que no entra dentro de la química, pero que me ayuda a corroborar el diagnóstico de diabetes y que se llama hemoglobina glucosilada y que me mide concretamente la glicación de una fracción que se llama fracción A1C de hemoglobina. Y bueno, la glicación de esta se mide en porcentaje y lo normal debe ser menor de 5.8. De 5.8 a 6.4 sería prediabetes y mayor de 6.5 ya el paciente se considera como un paciente diabético. Bien, hablando del metabolismo de los lípidos, concretamente hay tres, no lo escribí acá, el tercero son los triglicéridos. Estos tres son los que a mí me van a dar mucha información. Y de estos tres, dos son los chismosos. El primer chismoso es el HDL y este me va a decir que el paciente es sedentario, es decir, que no hace ejercicio. Y el segundo me va a decir que mi paciente es un tragón, o sea, los triglicéridos que el paciente está comiendo de más. Entonces, para fines prácticos, cuando el paciente tiene dislipidemia a expensas de triglicéridos, es un paciente que tiene una alta ingesta de carbohidratos, harinas, etc. Y el paciente que tiene un colesterol bajo, HDL 45, 40, 30, etcétera, pues es un paciente que además es totalmente sedentario. Entonces, esto va a depender de muchas variantes, no es así para todos los pacientes porque va a depender de la cantidad de ejercicios que haga el paciente y por eso yo puse acá, va a depender del riesgo cardiovascular, mi meta de LDL, porque en un paciente sano, bueno, mi meta de LDL puede ser 116, pero en un paciente con un riesgo cardiovascular alto, por ejemplo, alguien que tuvo un infarto al miocardio, que tiene diabetes, que tiene más de 60 años, a lo mejor sus metas no son, más bien sus metas no son de 116, sino sus metas van a ser menores a 55, que son metas mucho más estrictas y que obviamente pues el tratamiento va a ser mucho más agresivo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que la LDL se dé en un paciente sano a un paciente enfermo, por eso yo les escribo, va a depender del riesgo cardiovascular del paciente y bueno, por ejemplo, la escala de SCORE me permite generar un riesgo o calcular un riesgo a un paciente y de esta forma saber cuáles serían sus metas. Bien, referente a los azuados, digo, yo tengo varios valores, pero la creatinina, es uno que yo voy a utilizar a lo mejor con mayor frecuencia porque esta me va a permitir hacer algo que se llama medición de la tasa de filtrado glomerular. A lo mejor la han escuchado y hay muchas fórmulas. Una de ellas es esta, la CKD-EPI y otra MDR-D4. Entonces, estas son dos fórmulas o dos maneras de medir la tasa de filtración glomerular. Entonces, les voy a dejar de tarea. Bueno, esto es para los que tienen Android. Van a buscar en su tienda de aplicaciones, en su Play Store, una aplicación que se llama así, CKD-EPI, así como está escrito acá. CKD-EPI. CKD-EPI. Y bueno, es una aplicación muy sencilla que les va a ayudar a hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Los que tienen iPhone, hay una que se llama Nefrocalc. Esta es muy similar,
descárguenla y ya el martes hacemos un ejercicio con estas para que, bueno, lo puedan revisar y sepan cómo lo van a utilizar, porque seguramente cuando estén haciendo su internado lo van a utilizar mucho. Entonces, bueno, la tasa de filtrado glomerular me va a ayudar para una clasificación que se llama clasificación de Cadigo, y concretamente yo saber si mi paciente está en condiciones de tener un filtrado glomerular aceptable o no. Y entonces este va desde los 90 o más de 90 hasta menor de 15. Cuando mi filtrado glomerular está menor de 15, entonces este filtrado es insuficiente y prácticamente el paciente en este momento de su vida pues va a requerir un tratamiento con sustitución de la función renal. Concretamente pues puede ser con una diálisis de tipo peritoneal en las modalidades continua ambulatoria o automatizada, o hemodiálisis, ¿no? Entonces, sí es importante saberlo porque, bueno, de acuerdo a Cadigo, mi enfermedad renal se va a estadificar en 4 grados, en 5 grados o 5 estadios, ¿no? Que van del 1 hasta el 5, en donde el 3 se divide en 3A y 3B, y además lo debo cruzar con un examen general de orina y ver si el paciente tiene albuminuria, si este es menor de 30, de 30 a 300 o mayor de 300. Entre más albuminuria tenga el paciente, obviamente el pronóstico pues es más, bueno, es malo al medio y largo plazo. Bien, hablando de las pruebas de función hepática, hay un chorro de hormonas que mido. Unas de ellas son las bilirrubinas, que concretamente se van a elevar en 2 condiciones. Bueno, patologías son varias, pero yo las podría agrupar en las que están relacionadas con colestasis o las que están relacionadas con insuficiencia hepática. Las de tipo inflamatorio, por ejemplo, la hepatitis viral, puede afectar tanto a la bilirrubina directa como la bilirrubina indirecta. Entonces, estas la mayoría de veces se van a elevar cuando la conjugación de la bilirrubina se está haciendo de forma anómala o insuficiente, o estoy teniendo una destrucción mayor de glóbulos rojos, ¿no? Entonces yo tengo que apoyarme con algunas otras enzimas como las transaminasas, por ejemplo, y se dice que estas se deben elevar por lo menos 10 veces para decir que, bueno, hay un daño celular importante, como sucede en la hepatitis viral, ¿no? Que esta, bueno, a veces llega a niveles de 2000, 3000, y bueno, el paciente obviamente, pues clínicamente se encuentra bastante deteriorado, pero para fines prácticos, las transaminasas las tengo que estar vigilando, sobre todo cuando estoy tomando algunos medicamentos que pueden ser hepatotóxicos, pues tengo que estarlas vigilando, ¿no? Algunas otras como la GGT o la gamma-glutaril transferasa se va a elevar en enfermedades del árbol biliar, sin embargo no es específica y puede estar presente en pacientes con diabetes, pacientes con alcoholismo, con enfermedad pancreática, cardíaca. Entonces, bueno, solo es un auxiliar, no es algo específico, que bueno, debo tomar en cuenta, sí, pero no es algo pues que sea patognomónico. La lipasa y la amilasa me van a ayudar para diagnosticar pancreatitis aguda. Entonces, cuando estas se elevan, sobre todo la lipasa, pues es más sensible para diagnosticar pancreatitis aguda. Y referente a las enzimas musculares, tenemos de 3 tipos. Las de tipo brain o cerebral, las de tipo M o muscle, muscular, y las MB, que se refiere al músculo cardíaco, que tiene, ya sabemos, características de tejido nervioso y características de tejido muscular. Entonces, clínicamente genera relevancia porque en el infarto agudo de miocardio, concretamente, se van a elevar las CPK de manera temprana, pero sobre todo la fracción MB se va a elevar más del 10% del total de toda la CPK. Entonces, para fines prácticos, un marcador temprano de infarto es
la CPK, y además el pronóstico yo lo puedo vigilar cuando reperfundo, por ejemplo. Las enzimas musculares me ayudan para saber si el paciente está respondiendo bien a la reperfusión o no, porque se está disminuyendo las enzimas musculares, concretamente CPK-MB. Bien, hay algunas otras enzimas de tipo inflamatorio, como la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina, que estas sobre todo se van a ver más en la paciente embarazada y que me van a ayudar a monitorear enfermedades como la preeclampsia. Y esta, pues de alguna manera me sirve como un factor pronóstico para saber si la preeclampsia pues está evolucionando a eclampsia, ¿no? O la eclampsia síndrome de HELLP. Estas más la creatinina pueden ser muy importantes. Y bueno, algunos otros como proteínas totales, electrolitos séricos, que bueno, tienen relevancia clínica, sin embargo, bueno, no lo vamos a revisar a detalle, porque bueno, no es algo tan común. Bien, ¿hasta aquí dudas o preguntas sobre la química sanguínea, chicos? No, doctor. Ok, todo bien, sale. Tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación, ¿se acuerdan? Era el tubito azul. Bueno, para fines prácticos me va a medir dos valores que son muy importantes: el tiempo de protrombina y el parcial de tromboplastina. El primero me mide la velocidad de conversión de protrombina a trombina. Y bueno, esto va a requerir siempre la integridad de los factores de coagulación, concretamente los que son K-dependientes y el factor 8, ¿no? Y el parcial de tromboplastina, que me va a medir el tiempo de recalcificación del plasma sin las plaquetas. Entonces, el primero tiene un valor de 11 a 15 segundos y el segundo de 24 a 32 segundos. ¿Cuándo voy a solicitar? Bueno, cuando yo voy a operar a un paciente, es importante que yo antes sepa cómo está coagulando. Pues si el paciente está anticoagulado, pues obviamente cuando yo esté abriendo, pues el paciente va a sangrar. Y finalmente hay un índice que se llama INR, que es un índice internacional que me ayuda, a lo mejor no a medir en segundos, pero sí en números enteros, en un índice, qué tanto coagula un paciente. Y lo normal es 1. En algunos pacientes que tienen, por ejemplo, válvulas y que requieren estar anticoagulados, el monitoreo del INR es básico. Y, por ejemplo, en un paciente que tiene una prótesis valvular, este es un paciente que debe estar anticoagulado a no menos de 2.5. Si el paciente baja, hay riesgo de que empiece a producir trombos. Entonces, el monitoreo del paciente con valvulopatía o con alguna cardiopatía que esté generando trombos, bueno, es importante, ¿no? Y bueno, esto va a ir subiendo dependiendo de cuántas válvulas tenga el paciente. Entonces, el INR, más que los tiempos de coagulación, desde el punto de vista clínico, me va a ayudar para saber si el paciente tiene, referente a la coagulación, está bien anticoagulado o no. Bien, hablando de las pruebas de función tiroidea, yo quiero que este dibujo se les quede bien grabadito, porque para fines prácticos ustedes necesitan dos hormonas para poder interpretar un perfil tiroideo y sobre todo para poder diagnosticar. Aunque se les van a reportar muchas hormonas, por ejemplo, se les van a reportar la T4 unidad proteínas, la T3, T3 libre, etcétera. Pero la verdad es que clínicamente no tienen mucha importancia y vamos a entender por qué. Porque la hipófisis y la tiroides tienen un sistema de retroalimentación negativa. Es decir, cuando baja la cantidad de T4 libre, se van a enviar señales, o más bien la hipófisis va a detectar que hay menor cantidad de T4 libre y en ese momento va a secretar TSH. Una vez que se secreta TSH, esta estimula la tiroides y produce más hormona tiroidea. Entonces, en las patologías en las que yo tengo una condición que hace que mi T4 libre se esté produciendo, además, por ejemplo, imagínense aquí un tumor que va a estar produciendo más hormona tiroidea de lo normal, o una hormona tiroidea crecida en tamaño. Entonces, esta hormona tiroidea
va a estar produciendo T4 libre a pesar de que no pudiera tener un estímulo de TSH. Entonces, lo que va a suceder es que la T4 libre, en este caso, se va a encontrar aumentada y la TSH, como está detectando que tiene la suficiente cantidad de T4 libre, entonces esta se va a producir en menor cantidad. Entonces, en un paciente que la glándula está crecida o tiene uno o varios tumores, nódulos que están hiperproduciendo, pues es un paciente que va a tener T4 libre aumentada, pero la TSH va a estar disminuida. Y esto se llama hipertiroidismo. Y lo contrario, cuando mi hormona tiroidea, cuando mi glándula tiroides, perdón, esta está disminuida en tamaño por alguna cuestión de anticuerpos, por ejemplo, que hay anticuerpos antitiroideos. Entonces, esta se empezó a hacer pequeña y empezó a trabajar menos, empezó a morir. Entonces, es un paciente que va a estar produciendo en menor cantidad la tiroides, la hormona tiroidea, y entonces T4 libre va a estar disminuida. Y entonces, en ese momento, cuando la hipófisis detecta que la hormona tiroidea está disminuida, la cantidad de TSH entonces se va a incrementar de manera sustancial. Desde el punto de vista clínico, esto se llama hipotiroidismo, en el que yo voy a tener una T4 disminuida y TSH aumentada. Ok, lo entendemos en el siguiente cuadro para que lo revisen y sea un poco más claro de entender. Entonces, cuando yo tengo mi TSH baja, quiere decir que mi hormona tiroidea está trabajando de más, o puedo encontrar incluso los niveles normales. Si están normales, pero TSH está baja, es decir, no hay necesidad de producir más TSH, entonces esto se llama hipertiroidismo, pero leve. Cuando está bajo y alto el nivel de TSH, entonces es hipertiroidismo, pero ya no solo leve, sino clínico. Ok, caso contrario, la TSH está elevada porque yo casi no estoy produciendo hormonas tiroideas, entonces esto se llama hipotiroidismo. Si mi TSH está elevada, pero cuando yo tomo el estudio mi T4 está normal, esto se llama hipotiroidismo leve o hipotiroidismo subclínico. Entonces, de esta forma, con TSH y T4 libre, yo puedo diagnosticar fácilmente a un paciente con hiper o hipotiroidismo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Sí le entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, terminamos con el examen general de orina. Un examen general de orina para fines prácticos es un examen complementario y me decía un maestro que era la biopsia de los pobres. Y no porque realmente sea así, sino porque es un estudio que todo paciente debía tener en condiciones clínicas, incluso cuando va por alguna otra cuestión. La realidad es que el examen general de orina va a dar mucha información y siempre va a ser dependiente de un buen interrogatorio, porque yo voy a buscar de manera intencionada no solo cuestiones infecciosas, ¿no? Sino otras situaciones que pudieran ayudarme en la clínica y en la buena toma de decisiones. Ok, son tres cosas que yo le reviso al examen general de orina. Primero, la apariencia macroscópica, es decir, cómo es la muestra, es decir, como esta, por ejemplo, que está naranja, pero puede ser, el color normal es un color, pues, amarillo más o menos claro, o vogel. Y bueno, este color de la orina está relacionado con la concentración, ¿no? de lo que tiene la orina. Entonces, su apariencia puede ser turbia, puede ser clara, puede ser roja, incluso pues con algunos otros pigmentos. Y bueno, se describe en el examen general de orina así, de esa forma, y bueno, desde esta descripción yo ya puedo empezar a darme algunas ideas. Referente al examen químico, bueno, lo primero que se me reporta es el pH, y recuerden que mi orina va a ser ácida,
entonces el pH pues siempre será menor de 7 y entre más ácida sea, pues más me va a proteger de las infecciones, ¿no? Entonces el pH es ácido y la densidad pues más bien me habla de la concentración de solutos en la orina y bueno, esta varía y llega más o menos de 1.010 a 1.020, ¿no? Normalmente no debe haber proteínas o una cantidad muy pequeña de proteínas, no debe haber glucosa y algunos estados como el ayuno, por ejemplo, pueden condicionar que se encuentren cetonas. Puede encontrar hemoglobina, sobre todo en las mujeres que están reglando. Sin embargo, no es normal que encontremos hemoglobina en el examen químico. Y bueno, leucocitos puede haber, pero deben ser en poca cantidad. Y lo que sí no debería tener, pues son los nitritos. Entonces, el examen químico yo lo hago a través de una tira reactiva. Bueno, yo la mando al laboratorio y de todos modos en el laboratorio utilizan una tira que tiene varios colores, pequeñas reactivos, y estos se van a ir tiñendo de colores dependiendo si son positivos o si son negativos, lo que yo estoy buscando, pero para fines prácticos, mi examen químico se hace a través de una tira, y bueno, eso yo lo puedo hacer incluso en el consultorio de manera muy rápida y es muy confiable. Y bien, el último examen que le hago o que se le hace a la orina es el examen microscópico y es el que nos ayuda a generar diagnósticos, por ejemplo, en este tipo de pacientes que tienen leucocitosis o leucocitos en la orina, leucocituria. Entonces, si los leucocitos, ya en el examen de sedimento son más de 15 leucocitos por campo, entonces esto ya es suficiente para hacer un diagnóstico de una infección de vía urinaria. Y si además de eso encuentro piocitos o encuentro nitritos, pues prácticamente este diagnóstico pues se va a confirmar, ¿no? Hay algunas situaciones en las que yo puedo encontrar eritrocitos y no solamente por cuestiones, por ejemplo, en las mujeres que están reglando, sino, por ejemplo, en la litiasis es frecuente o en algunas situaciones raras como el cáncer o la tuberculosis renal, que bueno, se caracteriza por una orina que es aséptica, es decir, que no tiene leucocitos ni bacterias, pero sí tiene eritrocitos. Entonces, bueno, es algo que yo debería tomar en cuenta y que entonces mi examen de sedimento va a ser un examen microscópico de las células, pero que no solamente me va a decir qué células son, sino además me las va a contar, ¿no? Incluso se me puede decir cuántos cilindros, bacterias y otros tipos de situaciones se encuentran. Bien, ok. Estos son los estudios básicos, chicos, que tenemos de manera rutinaria. Y para la próxima semana vamos a estar haciendo un ensayo. Esta presentación se las voy a mandar. Vamos a estar haciendo un ensayo y vamos a revisar los laboratorios de los pacientes que tengamos en simulación y ustedes los van a empezar a interpretar con estas referencias que tenemos. Y bueno, la idea es que en sus pacientes pues también tengan ustedes la capacidad para revisar su estado metabólico, su estado celular, si hay una infección, etcétera, con estos auxiliares de diagnóstico que bueno, son muy importantes. Ok, preguntas, chicos. Creo que no, doctor. Ok, entonces, les voy a mandar ahorita mismo la presentación para que la empiecen a revisar. El martes, perdón, vamos a trabajar exploración del tórax. Les voy a mandar el documento para que lo revisen y vamos a ir revisando a manera detallada tanto los ruidos pulmonares como los cardíacos. Y bueno, los llevaré grabados para que los podamos hacer y tengamos la oportunidad entonces de realizar la exploración de un tórax. Voy a necesitar por lo menos 2 modelos
Entonces, les voy a pedir a los chicos, ustedes pónganse de acuerdo, que lleven pues una playera delgadita o una playera sin mangas para que podamos utilizarlo como modelo de exploración, ¿no? Entonces, uno en el turno de la mañana, bueno, el turno de la mañana o en el primer grupo de 3 a 5 y el otro de 5 a 7 para que, bueno, ustedes se pongan de acuerdo quién, ¿no? Y podamos realizar algunas maniobras, ¿no? Entonces, por favor, para que se pongan ustedes de acuerdo. No tenemos muchos compañeros, entonces, pues ahí se echan un volado, ¿no? A ver quién es el que nos va a ayudar. ¿Sale? Entonces, si no hay más dudas, chicos, nos veríamos el próximo martes a las 3. ¿Sale? Sí, doctor, está muy bien. Ok, entonces nos vemos el martes. Ahorita les mando la información y bueno, ya ustedes pónganse de acuerdo. Quien ustedes me digan, porque va a ser nuestro modelo para la exploración del tórax, incluyendo inspección, palpación, percusión, auscultación, y tanto del área precordial como del área pulmonar. ¿Sale? Ok, chicos, entonces nos veríamos el martes. Cuídense mucho. Vale, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Bye, chicos. Bye.